Hola chicos, ¿cómo están? En este primer video vamos a revisar los conceptos básicos que vamos a trabajar dentro de la materia de termodinámica. El primer concepto que tenemos que definir es aquel del sistema. El sistema va a ser la parte del universo que nos interesa estudiar. De esta manera lo vamos a delimitar, lo cual nos lleva a la siguiente definición, que es el entorno. El entorno es el resto del universo que no es nuestro sistema. Y por último también tenemos la definición de la frontera o la interfaz, que es la superficie que une a nuestro sistema con el entorno. Ahora hay que definir los tipos de sistemas termodinámicos con los cuales podemos trabajar. El primero es un sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que puede tener una transferencia tanto de masa como de energía con el entorno. Un ejemplo de esto sería una taza de café, en donde tenemos una transferencia de calor con el entorno, ya que el café poco a poco se va enfriando. Y también tenemos una transferencia de masa, ya que parte de este café se está evaporando y lo podemos evidenciar por el vapor que se desprende de la superficie del café. También vamos a trabajar con sistemas cerrados, y un sistema cerrado es aquel que solamente permite la transferencia de energía. Un ejemplo de esto podría ser una olla de presión, en donde tenemos un recipiente de cocina perfectamente cerrado, de manera que no se permite la transferencia de masa entre el sistema dentro de la olla y el entorno fuera de esta, solamente la transferencia de calor. Por último tenemos los sistemas aislados, que son aquellos que no permiten la transferencia de masa ni de energía. En sí, no podemos tener en la vida real un sistema perfectamente aislado, ya que la transferencia de calor por medio de la radiación es imposible de limitar. Y hablando de la transferencia de calor por medio de la radiación, es importante que conozcamos los métodos de transferencia de energía o los métodos de transferencia de calor. El primero de ellos es la conducción. Y este es aquel que se da cuando hay un contacto directo del material o del sistema que estamos tratando con algún otro cuerpo con el cual se encuentra en desequilibrio térmico, es decir, que exista una diferencia de temperaturas. Esto va a provocar que el movimiento de las partículas que conforman el sistema y el otro cuerpo que está en contacto con el sistema comience a haber una transferencia de energía entre ellos hasta que lleguen al equilibrio térmico. El segundo método es la convección, que en estricto rigor es otra forma de la conducción, no es una forma de transferencia de calor distinta realmente. Lo que pasa es que podríamos pensar en esto como una conducción asistida. La convección se conforma por dos mecanismos que trabajan en conjunto. El primero es la transferencia de calor por medio de la conducción, ya que existe una diferencia de temperaturas entre dos medios que están en contacto. El segundo mecanismo sería el movimiento de fluidos, que puede ser accionado por una fuerza externa, que esta puede ser en una convección natural, una diferencia de densidades, o en una convección forzada, causado por una fuerza mecánica externa. Y por último tenemos la radiación, que esta es una forma de transferencia de calor que tiene cualquier cuerpo que tenga una temperatura finita. Estos cuerpos van a inequívocamente transferir energía en forma de ondas electromagnéticas, incluso en ausencia del medio, es decir, incluso los cuerpos en el vacío van a emitir radiación siempre y cuando tengan una temperatura dada. También es importante que podamos describir las características de un sistema termodinámico. Para esto necesitamos definir de manera rápida el número de moles del sistema, la fórmula del compuesto, las variables y el estado en el cual se encuentra. Por ejemplo, aquí tenemos descrito un sistema termodinámico que se compone de 2 moles de monóxido de carbono en estado gaseoso a 45 atmósferas de presión y 400 Kelvin de temperatura. Además, el sistema termodinámico se va a definir por sus propiedades termodinámicas. En este caso, estas propiedades las podemos separar entre intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia que componga el sistema. Por ejemplo, el peso molecular de un sistema es independiente de la cantidad que éste tenga. Lo mismo con la densidad. No importa si tengo 1 litro o una alberca de agua, la densidad de esta es la misma. En cambio, las variables extensivas sí dependen de la cantidad de materia que componga al sistema. Por ejemplo, el número de moles es una propiedad extensiva, el volumen es una propiedad extensiva, la masa y así por delante. Un dato curioso es de que si nosotros sacamos la razón, es decir, dividimos dos propiedades extensivas, el resultado va a ser una propiedad intensiva. Por último, para saber qué tipo de sistema tenemos o con qué tipo de sistema estamos trabajando, hay que definir el número de componentes que lo forman
Y una vez conociendo esto, también tenemos que saber si estos componentes se encuentran en un sistema homogéneo, es decir, que forman una única fase, que comparten propiedades, o están formando un sistema heterogéneo, es decir, que hay más de una fase y que cada una de estas fases puede tener distintas propiedades, sobre todo si el sistema no está en equilibrio. Lo cual nos lleva al último punto, que es también que tenemos que conocer si el sistema se encuentra en equilibrio térmico con el entorno, para saber si va a existir una transferencia de energía entre el sistema y el entorno, o se encuentra ya el sistema en equilibrio térmico, para poder evaluar sus propiedades que nos interesan. También debemos conocer los tipos de procesos termodinámicos por los cuales puede pasar nuestro sistema. Es muy importante tener claro desde el principio, antes de comenzar a hacer cualquier cálculo, qué tipo de proceso estamos analizando. El primer tipo de proceso que vamos a revisar es el proceso reversible. Un proceso reversible es aquel en el que se encuentra el sistema en equilibrio constante, es decir, que puede pasar desde su estado inicial hasta su estado final, repetidas veces yendo y viniendo entre estos dos estados del sistema, n veces, sin tener ninguna pérdida de energía. Más adelante vamos a ver que este tipo de proceso es una idealidad que es prácticamente imposible generar en la vida real. El segundo es un proceso irreversible. Al contrario del proceso reversible, en este el sistema no se encuentra en equilibrio constante y de hecho nos marca la direccionalidad del tiempo, ya que todos los procesos van a tener una preferencia por viajar en un sentido en lugar del otro. También vamos a ver los procesos adiabáticos. Un proceso adiabático es aquel que no tiene transferencia de calor entre el sistema y el entorno. También tendremos procesos isotérmicos, que como su nombre lo dice, iso es igual, térmico de temperatura. Son aquellos donde la temperatura del sistema comienza y termina exactamente en la misma magnitud. Es decir, son procesos a temperatura constante. Los procesos isobáricos son aquellos que se llevan a presión constante, es decir, comienzan y terminan con exactamente la misma presión del sistema. Por último, los procesos isocóricos o isométricos son aquellos que se llevan a volumen constante, es decir, el sistema termodinámico comienza y termina con exactamente el mismo volumen. Todas estas definiciones son muy importantes que las conozcan y las tengan a la mano, ya que en un futuro vamos a seguir utilizándolas en la materia y van a ser muy importantes para poder definir de qué manera vamos a tratar al sistema termodinámico que estemos analizando en el momento. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan o comentarios pueden hacerlo aquí mismo o por medio del Classroom. Y pues muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos pronto.